que lo mío no es solo maquillaje. Yo escucho, contengo, te acompaño. Y a veces sin darme cuenta me convierto en una hada madrina con brochas. Y estoy segura que si vos te dedicás al maquillaje, también un poco lo sos. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Makeup Secrets, un podcast en el que no solo hablamos de maquillaje, sino que hablamos de un montón de detrás de escena y cositas que tiene esta profesión tan hermosa. Y en el episodio de hoy quiero hablar de un tema, siguiendo un poco con el hilo de los que ya venimos hablando, de algo que me toca muy de cerca y es el acompañar durante el maquillaje. Este episodio se llama No solo soy una maquilladora y no es por casualidad. Ser maquilladora profesional no es solo tener el maletín perfecto, los productos soñados. Va más allá de aplicar productos. Quienes trabajamos de esto sabemos que maquillar es solo la punta del iceberg. Detrás de cada servicio hay una entrega emocional enorme. A mí me pasa que cada vez que yo maquillo, así sea que es una sola persona o a veces es la agenda completa que maquillo 10 personas seguidas, con cada persona yo me conecto profundamente, me entrego al 100%. Y me pasa algo muy curioso que es, mientras yo estoy maquillando o voy al lugar de que tengo que maquillar, me pasa que estoy como con una carga energética súper arriba y después cuando termino de maquillar, que ya como que descargué, ya listos, todos esos nervios o esas ansiedades que puede surgir de querer que todo te salga bien, siento como que todo me baja y me baja un cansancio así. Y muchas veces me doy cuenta de, claro, es porque me entrego 100% también emocionalmente. No solo voy a, bueno, te tengo que maquillar, tengo los minutos contados y me voy. Por lo menos yo no lo tomo así. Realmente yo me comprometo y me hago parte de todo el momento que estoy viviendo con esa persona. Les voy a contar una anécdota con una novia que me pasó hace muy poquito, y es que la estaba maquillando para su civil, y mientras la estaba maquillando empiezo a notar como que algo le había agarrado de emocionarse, los ojos se le empezaron a llenar de lágrimas y quedé ahí como un momento de decir, bueno, ¿qué pasó? Hay algo que yo... Porque uno por ahí se piensa como, uy, hice algo que no le gusta o no sé. Pero bueno, eso es muy bueno que, paréntesis grande, al haber tenido ya la prueba de maquillaje, uno ya sabe que ya nos conocemos y hay confianza, entonces puedo preguntar y también me doy cuenta que no era el maquillaje porque ya lo habíamos probado. Pero digo, ¿qué pasó? Que empezó a emocionarse, a sentirse así. Entonces nos tomamos un minutito, yo con una mano le daba un papel tisú para que se seque sus lágrimas y con el otro agarraba brocha y veía, porque también mi cabeza es como que sí, estoy acá escuchándote, acompañándote, pero también sé que hay un horario que uno tiene que cumplir, entonces también estoy como pensando en, bueno, tengo que seguir. Pero trato de no ser un robot, sino que, bueno, si tengo la posibilidad, como por ejemplo en este caso, frenar un momento, abrazarla, aconsejarla. Sé que, o sea, fueron muchas emociones porque ella pasaba por algo muy personal y casarse le implicó algo también que le revolvió un poco las emociones. Y la verdad es que es re lindo eso porque ahí me doy cuenta lo lindo que es mi trabajo de conectar con personas. No es fácil trabajar con personas, trabajar con clientes, porque hay que saber complacer al cliente también y todos son distintos. Incluso esa persona que vuelve a maquillarse con vos es distinta o va a querer otra cosa distinta, entonces también hay que seguir ahí cumpliendo las expectativas. Pero lo que voy con esto es que el hecho de conectar con esta persona, el momento por el cual estaba pasando, también es algo súper valioso que me gusta mucho de esto que digo, no es solo maquillar. No sé si seré muy sensible o qué, pero me gusta mucho escucharlas, poder aconsejarlas en lo que yo pueda, en lo que yo sepa. Esta experiencia me marcó mucho, la tengo muy presente. Me ha pasado cosas así, la verdad, de que se emocionen, pero esto
No quiero entrar tanto en detalle en su historia en particular porque es algo personal de ella, pero sí lo traigo a este momento como una experiencia y una anécdota que tengo recientemente. Y al final de esa jornada la novia nada, me agradeció muchísimo por el hecho de estar ahí, de acompañarla. Esto no sé si yo alguna vez se los conté, pero cuando yo termino la secundaria, yo siempre soñé con ser psicóloga. No sé si ahora entra mucho a colación esto, pero siempre uno de mis grandes sueños fue ser psicóloga. Yo me visualizaba siendo psicóloga. Incluso lo estudié varios años. Después surgieron cosas en el medio que terminé dejando y bueno, me fui a vivir a Estados Unidos. Esa historia sí ya se las conté. Y bueno, psicología lo dejé, nunca más lo retomé. Y con todo el respeto que las psicólogas se merecen, yo psicóloga no soy, pero sí realmente siento que a veces como que me sale esa parte de mí y soy una mezcla de maquilladora con algo de psicóloga, de contención, de escuchar, de aconsejar, un poco de todo. También soy un poco vestuarista, un poco de arreglar algún vestido que necesita alguna puntadita. La cantidad de veces que he arreglado peinados, ustedes piensen que la maquilladora por lo general es la última persona que ves antes de vestirte para ir al evento. Entonces me ha pasado mucho de tratar de solucionarles algunas cosas así de imprevistos que tienen. De pelo es lo que más me ha pasado. Después la cantidad de veces que he puesto zapatos, se los he atado. Un montón. La verdad que he vestido novias. Eso es lo más lindo también. Les va a sonar raro, pero hay muchas novias que se preparan solas. Hay novias que no hacen tipo de previa y estoy muchas veces mano a mano con la persona. Pero también todo lo que acabo de mencionar quiero destacar de que si bien hablo mucho de novias y quinceañeras, la verdad es que hago acompañamiento en todos los maquillajes. Hay muchas veces que vienen al estudio y son de las últimas en maquillarse, entonces ya, che, Anti, ¿me puedo cambiar ahí? Sí, obvio, cambiar. Y las he ayudado a arreglarse, no sabe la cantidad de cosas que he hecho y nada, yo estoy muy contenta, a mí me encanta todo eso, siento que voy también un poco al evento con ustedes, pero es en parte lo que a mí me gusta de lo que siempre digo. Yo las ayudo a enaltecer realmente la belleza que cada una tiene. Simplemente yo estoy colaborando para que sean más lindas de lo que ya son. Esto yo realmente lo hago muy feliz. A mí me encanta. Creo que estoy enamorada de mi trabajo o de mi profesión por lo menos. Me encanta. Volviendo al episodio 1 de esta temporada que les contaba lo de Sevilla, que yo en Sevilla había decidido trabajar en una tienda. Realmente esas experiencias son muy enriquecedoras, son muy buenas, pero también te hacen valorar un montón qué es lo que querés, qué es lo que estás haciendo. Comúnmente acá en Santa Fe, maquillar va muy de la mano con lo que es maquillaje social, para eventos. Pero la realidad es que ser maquilladora es muy grande, es muy amplia también las oportunidades que hay. Y también uno tiene que saber sortear qué es lo que realmente quiere, si te gusta trabajar en tiendas, si te gusta el contacto con clientes. A mí me gusta mucho todo esto y eso que yo no soy mucho de hablar. Bueno, no sé si soy mucho de hablar. Bueno, capaz que sí. Pero también tengo muchos momentos de soledad y paz mental que me encantan. Pero también siento que para ser maquilladora y trabajar con clientes no es tarea fácil, pero también hay que aprender a escuchar a la persona y a respetar a esa persona. Y volviendo a esto de Sevilla, yo cuando trabajaba en una tienda estaba todo bien, pero realmente en ese momento quería volver al contacto con la gente, quería volver a maquillar uno a uno con una persona que tenga su historia, sus cosas, no sé, extrañaba mucho ese contacto. Y para maquilladoras que estén comenzando, les diría que no subestimen el poder de escuchar. A veces la clienta necesita que le hables, porque también es para romper un poco ese hielo, para conocerse, pero muchas veces también
necesitan ser escuchadas, necesitan que la escuches. Y con esto también quiero que empiecen a ver que hay muchas veces que uno no va a decir, no, esto sí, esto no, sino que empiecen a leerles el cuerpo, entender la mirada. Les juro que yo les tengo que mostrar, o sea, si ustedes van a mis redes y ven fotos o videos de cuando yo empiezo a maquillar clientas, la cara que tienen de nada, así poca, normal, y la cara de feliz que tienen cuando terminamos, cuando se ven todas divinas con el maquillaje, si ya están peinadas, no puedo explicarles. Yo siempre les pido, mándenme fotos después con el look final, porque ahí también yo las veo y veo cómo les gusta. Entonces también, no solo eso de escucharse, que es súper, súper, súper importante, sino también aprender a leer el cuerpo, la cara, los ojos, todo. Y si vos sos de las que está buscando una maquilladora, mi consejo es no te quedes solo con las fotos del feed. Busca conexión, busca sentirte escuchada, busca sentirte comprendida. La maquilladora ideal no es solo la que maquilla bien, la que tiene unos mega productos, sino también la que sabe hacerte sentir bien. Y con esto también quiero decir, no importa si a veces no te hiciste una prueba de maquillaje, porque sé que a veces por tiempo, por dinero, por lo que fuera, porque no tenés ganas, no haces la prueba de maquillaje. Pero ya, yo creo que en el contacto, en el cómo uno habla, así sea por mensaje, si te manda un audio, te explica, te cuenta, lo que uno va a notar esa conexión inmediata con la persona. Hasta acá este episodio, la verdad es que estoy muy feliz de cómo se van desenvolviendo estos nuevos capítulos de esta nueva temporada y espero poder llegar un poquito más a ustedes. Gracias, como siempre les digo, por regalarme unos minutos para escucharme, para verme si están acá también viéndome. Si estás en Spotify, te pido que por favor lo califiques con 5 estrellitas. Y si estás aquí en YouTube, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo con una colega que sientas que necesita escuchar esto hoy. Es seguir charlando conmigo, déjame un comentario que por supuesto te lo voy a estar respondiendo. Y en todas las redes sociales me encontrás como Antígona-ProBeauty. Nos vemos la próxima con muchos más episodios nuevos. Bye.